Listo, ¿me escuchan? Sí, pueden ver la pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, que Sí, dice feminismo católico. Sí, este es el tema que queremos abordar, obviamente apalancado un poquito de lo que fue la semana pasada, el famoso 8M, que es el Día Internacional de la Mujer. Un poco de contexto, más que el Día Internacional de la Mujer, por, digamos, ubicar una fecha en donde se ponga en alto relieve la figura de la mujer en la historia de la humanidad. Ese 8M habla directamente por una tragedia que ocurrió el 8 de marzo, donde varias mujeres obreras murieron dentro de un incendio en Estados Unidos. Entonces, es un momento donde se trata de reivindicar la lucha femenina por obtener unas mejores condiciones laborables, pero que ha sido una suerte de apalancamiento para poder poner sobre el tapete la idea o las formas de feminismo que se quieran, digamos, plantear dentro de distintos ámbitos de la sociedad. Ahora bien, cuando hablamos sobre feminismo católico, hablamos de un tema sumamente interesante. El tema del feminismo católico hace alusión a querer abordar si realmente nosotros podemos hablar de feminismo católico, si realmente hay una necesidad de plantear el feminismo dentro de la Iglesia Católica. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque cuando nosotros hablamos del movimiento feminismo o las distintas olas del feminismo, han sido movimientos culturales, sociales, ideológicos que se han plantado frente a una necesidad de hegemonizar el papel de la mujer en una circunstancia de la cultura y de la historia humana. Y es porque a entendimiento de esos movimientos es porque la mujer no está siendo tomada en cuenta, en resumen. Entonces, si hablamos de feminismo católico, hablaríamos de establecer una premisa de indicar que dentro de la Iglesia Católica el papel de la mujer no está siendo tomado en cuenta. Es decir, que no lo hemos analizado o realmente no hay un valor, que la mujer no representa absolutamente nada dentro de la iglesia y que por lo tanto se tiene que abrir paso dentro de la iglesia a través de un movimiento feminista con una orientación católica. Entonces, por eso vamos a analizar hoy ese punto. Esta discusión no pretende abordar temas ideológicos fuera del marco doctrinal de la Iglesia Católica, no pretende ni tampoco analizar temas, digamos, legislativos, comparar estadísticas gubernamentales, analizar temas mucho más profundos dentro de lo que hoy se conoce como la batalla cultural. Hoy nosotros nos vamos a circunscribir a validar si realmente hay un papel de la mujer dentro de la iglesia. Eso es lo que queremos responder. Si la mujer dentro de la iglesia ha sido maltratada, ha sido cosificada, si es que la doctrina va en pro de desmejorar el papel de la mujer, si es que Jesucristo dejó enseñanzas que vayan en contra de la mujer y que obviamente el mensaje cristiano, si realmente es un mensaje que pone al hombre, al ser humano, al hombre XY realmente, al hombre biológico por encima de la mujer, en esos, un sexo masculino por encima del sexo femenino. Entonces, vamos a, a verificar eso, vamos a analizar ese punto y luego vamos a entender si nosotros al decir feminismo católico estamos utilizando una suerte de pleonasmo, es decir, una redundancia verbal. Es como decir yo soy católico pro vida. Bueno, el que es católico tiene que ser pro vida y el que es católico tiene que defender el papel de la mujer en todos sus aspectos y también el papel del hombre. Entonces, yo no puedo ser un feminista, yo me voy a declarar un feminista católico porque sería una total contradicción, porque no habría que reivindicar realmente nada de la mujer, porque el catolicismo realmente ha sido un vehículo de colocar a la mujer siempre en su rol y siempre en su papel importante como lo es dentro de nuestra sociedad. Para ello, vamos a irnos a analizar un contenido. O sea, vamos a hablar de 5 críticas que se le hace a la Iglesia Católica. Vamos a tomar 5. Hay muchas. Hoy nos vamos a enfocar en 5 que tienen que relacionarse, perdón, con el papel de la mujer. Hablamos de discriminación de género. Vamos a entender qué es esa acusación que se le hace a la Iglesia Católica cuando se habla de discriminación de género, del control reproductivo.
qué acusación hay sobre la Iglesia Católica desde su doctrina sobre el control reproductivo o el control sobre la gestión sexual de la persona. Vamos a hablar si la iglesia realmente es una iglesia patriarcal o qué significa el patriarcado para la Iglesia Católica. Si la iglesia ha sido muda, ciega y sorda frente a la violencia contra las mujeres, y también cómo es eso de la falta de representación de la mujer dentro de la iglesia. Eso también lo vamos a analizar, si realmente es que hay más hombres que mujeres dentro de la iglesia o cómo es eso, de qué se le acusa a la iglesia. Entonces, estos 5 puntos los vamos a analizar: discriminación de género, control reproductivo, patriarcado, violencia contra las mujeres, falta de representación de la mujer dentro de la iglesia, para analizar entonces qué sí y qué no, y cómo podemos analizar esto desde un punto de vista objetivo. No nos dejemos llevar por la subjeción de ciertos casos aislados, de ciertas situaciones que van más allá de la condición doctrinal de la iglesia. Es decir, sí pueden haber algún tipo de discriminación, pero no desde el fondo del mensaje cristiano, desde el mensaje salvífico de Cristo, sino más bien desde la condición humana y de la sociedad de ese momento. Esas son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es que la doctrina de la iglesia y el mensaje salvífico de Dios realmente cause todos estos 5, genere que sea criticada la iglesia de estas 5 formas, o si más bien estamos frente a que el ser humano en su desarrollo social, en su desarrollo, por decirlo así, histórico, ha caído en este tipo de acciones que nada tienen que ver con el mensaje o con el depósito de la fe. Muy bien. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Hablemos de discriminación de género. Primeramente, que la discriminación de género es una muletilla que se ha utilizado porque se ha querido hablar de género distintamente a sexo biológico. O sea, el género puede ser cualquiera, como por ejemplo en el caso de la música. ¿Cuál género musical a ti te gusta? El rock and roll, el rap, el típico, la salsa, el merengue, el vallenato. Hay muchos géneros. Hay muchos géneros de música, hay muchos géneros literarios. Entonces la palabra género es una para hablar de distintas generalidades. Entonces cuando hablamos de discriminación de género, ya ahí estamos aceptando una definición de que géneros hay muchos, cuando nosotros sabemos que el sexo biológico solamente hay 2. Entonces, cuando hablamos de discriminación de género, vamos a enfocarnos en el tema de discriminación por tipo de sexo biológico. Entonces, la acusación reza lo siguiente: la Iglesia Católica ha sido criticada por su exclusión de las mujeres de ciertos roles y responsabilidades dentro de la Iglesia, como la ordenación sacerdotal y la participación en la toma de decisiones. Fíjense esto, de ciertas cosas son muy cuidadosos en la crítica. Espérate, pero es que hay ciertos roles y responsabilidades dentro de la iglesia. Pero ¿será acaso que el rol, el Papa, desde su calidad de sumo pontífice, vicario de Cristo, representante de Dios aquí en la tierra, tiene toda la responsabilidad, por así decirlo, de llevar adelante el mensaje de Dios? ¿Será acaso que el Papa es el único, junto con sus cardenales o 5.000 y tantos obispos, cardenales y demás, son los únicos responsables de llevar el evangelio? ¿O será acaso que el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos hombres, son los únicos responsables? Pues no, mis hermanos. El evangelio, la palabra de Dios, ha sido encomendada a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos un rol y una responsabilidad dentro de la iglesia que es mucho más importante a nivel individual del compromiso que yo asumí como bautizado, como confirmado dentro de la Iglesia Católica. Es mi responsabilidad llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, anunciarlo a todas las naciones para que el evangelio de Jesucristo llegue a todo lugar. Esa es la gran encomienda que le dio Jesús a los apóstoles y que nos has dado a nosotros. Pero sobre todo, habría que recordarle a estas personas que nosotros pudiésemos agarrar ahorita 3 ejemplos, así, al azar. Se me viene a mí Santa Rosa de Lima, porque es la fiesta donde nació mi papá. Mi papá nació en la fiesta de Santa Rosa de Lima. Santa Catalina de Siena, que es una santa que a mi esposa le ha generado mucha curiosidad y ella ha profundizado mucho sobre eso. Y María Magdalena, que justo aquí he colocado una foto
de una serie muy interesante que se llama The Chosen, Los Elegidos, en donde hace una muy buena representación bíblica, me atrevería a decir, de la figura de María Magdalena. Entonces, tienes a Santa Rosa de Lima, que fue una mujer hermosísima, preciosa, que le dolió mucho no ejercer como el apostolado que hacían los hombres. Ella quería llegar a ese nivel, pero ella dijo, no sabes qué, Dios me ha encomendado a hacer otras cosas y no renegó de su belleza. Es más, para ella la belleza era un obsequio de Dios y lo cuidó con total pureza, pero hizo grandes obras dentro de su convento y además fue un ejemplo para toda América Latina. Santa Catalina de Siena en el siglo XIV, en su propia ciudad de Siena, salió adelante junto con otras hermanas a poder defender o más bien afrontar una pandemia que vivió el territorio europeo, que fue la peste negra, y que ella afrontó y también fue una excelente, digamos, mediadora y negociadora dentro de todo lo que se tenía que hacer para poder afrontar esa pandemia, que inclusive llegó hasta ser nombrada doctora de la Iglesia y es patrona de Europa. Esto hay que recordarlo, o sea, no es cualquier mujer para la Iglesia, es una mujer muy importante. Y María Magdalena, que es reconocida como la Apostoli Apostolorum, es decir, la apóstol de los apóstoles, porque fue ella la que llevó el anuncio de la resurrección de nuestro Señor, la razón de nuestra fe, como le dice el apóstol San Pablo, que si Jesús nos muere en la cruz y resucita, pues vana es nuestra fe. Pues la que llevó el mensaje de confirmar que eso ocurrió fue María Magdalena. Y qué decir, por ejemplo, de Santa Teresa de Ávila, la primera doctora de la Iglesia, en cuyo enfoque a través de la poesía de la vida espiritual, pues ha mostrado a la Iglesia un camino de vivencia espiritual. Y hermanos, hablar de la Santísima Virgen María como la madre espiritual de todos nosotros sería como el primer ejemplo a sacarlo, pero no lo saqué porque es el más obvio y esa es la carta ganadora, claro que sí, pero es importantísimo reconocer de que dentro de la iglesia, pues las mujeres han tenido, tienen y tendrán roles y responsabilidades muy importantes, que no son los que el mundo está poniendo sobre la mesa, que quieren que eso sea, porque son los roles y responsabilidades que Dios le ha confiado a cada uno según su santísima voluntad. Porque la iglesia o el papa no hace lo que a él le sale de su cabeza, sino más bien es pura inspiración del Espíritu Santo que busca llevar a la iglesia por el camino que Dios le ha encomendado a través del propio magisterio y ese depósito de la fe para cada uno de nosotros. Entonces, a la primera crítica, pues cuidado, roles y responsabilidades importantes ha tenido la mujer y qué rol y qué responsabilidad le ha tocado, que ha sido impulsadora en muchos aspectos. Yo sé que a ustedes se les va a ocurrir cuanta santa o ustedes le tengan de emoción. Sor Faustina, la, la madre Laura Montoya, se me viene así a la mente súper rápido, los padres de la Teresita de Niño Jesús. Hay una cantidad increíble que solamente sentarme aquí a hablar con ustedes de los aportes de las mujeres en la iglesia, yo me quedaría, no nos alcanzaría toda la cuaresma para poder hablar de eso. Así que vayamos al siguiente punto, pero yo creo que resuelta la primera crítica, siento que la crítica va dirigida es a un tema de qué tú quieres imponerle tú a la iglesia para lograr esa paridad de género, que haya 50 y 50. Si hay 1000 sacerdotes, pues 50 mujeres y 50 hombres, perdón, 500 mujeres y 500 hombres, pues la iglesia, hermanos, no funciona así porque obedece a un funcionamiento distinto que está inspirado por el Espíritu Santo. El siguiente aspecto que se habla mucho es el control reproductivo. Dice la crítica, la Iglesia Católica ha sido criticada por su oposición a los métodos anticonceptivos y a la planificación familiar, lo que puede tener un impacto negativo en la salud y en el bienestar de las mujeres. Aquí, primeramente, que cuando hablamos de salud y de bienestar, tenemos que recordar que la Iglesia no promueve el aborto, todo lo contrario. Por más que ustedes hayan escuchado por ahí, la Iglesia en su catecismo, que ustedes lo deben tener ahí a la mano, no promueve el aborto. El aborto es considerado una realidad difícil, muy lamentable y que también, hermanos, tenemos que respetar el contexto en el cual una mujer o un padre también haya atravesado
el tema del aborto. Eso es algo que también se lo tenemos que dejar a la misericordia de Dios. Pero lo importante acá es recordar que la iglesia ni está en contra de la planificación familiar, pero sí tiene una postura frente a los métodos anticonceptivos. Entonces, aquí lo que debiésemos comparar es, una cosa es apoyar los métodos anticonceptivos y otra cosa muy distinta es hablar de la regulación de la fertilidad. Eso es algo muy diferente. O la administración del don de la fecundidad. ¿Y a qué me voy con eso? La Iglesia Católica se opone al uso de anticonceptivos, píldoras, dispositivos intrauterinos, condones y otros métodos artificiales que lo que buscan es cosificar el acto sexual, que es un acto bendito por el Señor, que es un acto que llena a Dios de mucha alegría al hacernos partícipes de la procreación. La iglesia está en contra de la cosificación. Mejor dicho, hermanos, nuestra fe va en contra de cosificar el acto sexual porque tiene que ser algo completamente al servicio como don de Dios. De la misma forma en que los métodos que tienen que ver con la fertilización in vitro o el congelamiento de embriones, todo eso que busque la cosificación, es decir, tratar a la vida como un objeto, la iglesia y es más, el propio Jesucristo a través de su enseñanza y que ha sido parte de la tradición y del depósito de la fe, pues está totalmente en contra. ¿A qué nos promueve la iglesia? Y habla de la regulación de la fertilidad, del aplazamiento de los nacimientos, que el matrimonio, sacramento de la iglesia, don del Espíritu Santo, don de Dios, sepa vivir la felicidad del goce con su pareja entre marido y mujer, pero que también sean responsables en la administración de ese don a través de los métodos o de los ciclos, que por ejemplo está el método Billings, hay algunos otros métodos. Yo en lo personal no tengo mucho detalle al respecto, pero sí dentro de mi matrimonio vivimos con fidelidad este mandamiento. Y esa regulación de la fertilidad también nos ayuda a vivir una experiencia de amor de pareja que es mucho más fecundo, pero que también nos abrimos a la misericordia y a la providencia divina, porque eso es lo que fuimos llamados. No a temer, sino a confiar en ese Dios, a ese gran proveedor que todo nos ha dado. Entonces, la iglesia y cuando escuchamos esta crítica, no, la iglesia lo que te quiere es controlar, la iglesia lo que quiere es que haya más niños con hambre, la iglesia lo que quiere, hermanos, en África se ha repartido más preservativos que en lo que se ha podido consumir en América Latina en los últimos 10 años y no ha parado el tema de un crecimiento desproporcional de la pobreza de los niños con hambre. Ahí hay otro trasfondo, pero lo que sí es cierto es que la iglesia ha hablado en varios documentos sobre a qué ella quiere llevarnos a nosotros a reflexionar sobre la regulación de la fertilidad. Y les cito algunos. El Humane Vitae, que es una encíclica escrita por el Papa Pablo VI en 1968, aborda la enseñanza católica sobre esa regulación de la natalidad, sobre la administración, sobre el darle una conciencia a ese don que hemos recibido. Familiares Consorcio, que aquella persona que quiere entender qué es la familia desde el punto de vista católico debe darse una leída de este documento maravilloso que escribió San Juan Pablo II en 1981. Evangelii Vitae, que es una encíclica de Papa Juan Pablo II, que la escribió en 1995, también aborda los temas relacionados con la defensa de la vida humana, incluyendo la procreación y la regulación de la fertilidad. Y el Papa Francisco no se queda atrás. En Laudato Si, que la escribió en el 2015, habla sobre la justicia social y sobre la familia, pero sobre todo en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre este término de la regulación de la fertilidad o la administración del don de la fecundidad, que prefiero más ese término porque lo asocio mucho con el mandato del Génesis, que nos habla nuestro Padre, que nos invita a ser fecundos, pero siendo administradores de todos esos dones que nos ha dado. Y esos son algunos documentos que les acabo de mencionar. Pero si nosotros profundizamos aún más en el catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos a encontrar con extractos de estos documentos, pero que realmente van reafirmando este tema que les estoy comentando. En resumidas cuentas, queridos hermanos, lo que nosotros estamos viendo acá es, ok, entonces, no es que la iglesia me quiera controlar, porque Dios te quiere libre.
a la mujer la quiere libre y al hombre le quiere libre, y en esa libertad, pues si es la vocación al cual les ha llamado, pues buscar el sagrado matrimonio y dentro del matrimonio vivir la experiencia de la fecundidad de Dios, de ser partícipes con Él de la procreación, pero también entendiendo la realidad de cada pareja, la circunstancia de cada familia y la situación que los envuelve, y que en esa búsqueda personal, asistido con su sacerdote, acompañado de oración, puedan conducirse en ese camino de fertilidad y de fecundidad, que es distinto porque, claro, si me pones todo esto de acompañar a un sacerdote, que tengo que orar y demás, me siento controlado, claro, porque la tentación del demonio es fácil, es haz lo que tú quieras y después resuelve, te tomas una pastilla o vas y buscas una institución allá para que te saquen ese chiquillo y hasta ahí llegó el tema. Hay que tener cuidado porque siempre la voz de Satanás es una voz que busca ese libertinaje, pero la voz de Dios siempre nos llama a la libertad. El segundo punto del que es altamente, y esto es escucharlo en muchos lados, es el tema del patriarcado. Abajo el patriarcado, no queremos una iglesia patriarcal, no queremos una iglesia que se, digamos, se base en el tema del hombre, porque la hegemonía del hombre dentro de la iglesia. Y es cierto, la iglesia ha sido criticada por su estructura patriarcal y por promover una visión del mundo que coloca a los hombres en una posición de poder y autoridad sobre las mujeres. Y yo les digo algo, queridos hermanos, pues yo recuerdo mi sacramento de matrimonio y yo le entregué las arras a mi esposa. Yo creo que la situación del poder está un poco complicada en ese sentido, porque yo le entregué a ella técnicamente el poder económico y nosotros sabemos que lo que mueve al mundo es la plata, así que ahí hay un tema, qué situación patriarcal se puede estar viendo. Y esto lo digo a manera de chiste, porque nosotros tenemos que entender un poquito qué es el patriarcado para el mundo y qué es el patriarcado o qué realmente es el patriarcado. Porque el patriarcado para el mundo es hablar de una figura a la cual nosotros podamos Se nos fue el acusar. audio. ¿Aló, me escuchan? ¿Se escucha? Yo te escucho bien. Yo, Ok, no sé los demás. Hasta Ecuador, la gente de Ecuador Está muy escucha. bien. se escucha, todo bien. Perfecto. Siga. Hasta el perro se escucha. Sí, En se escucha el audio se perro. escucha hasta el momento sin audio. Video claro, sin audio. Ok, Fíjate, Alejandro, si es tu audio, porque yo sí lo estoy escuchando y el perro se escucha. me avisan para poder continuar. Yo sí ¿Sí? acá. Sí. Listo, perfecto. Les decía que el tema del patriarcado es como buscar una figura a la cual acusar de todas las situaciones de injusticia que hoy se tienen. Antes era el sistema capitalista, antes era el sistema feudalista, antes era el rey, digamos, estas estructuras que existían y que oprimían al pueblo. Hoy lo que oprime es el patriarcado y el patriarcado es el hombre. Bien, saliéndonos un poquito de eso, tenemos que entender que la iglesia es patriarcal. Claro que es patriarcal porque para nosotros el patriarcado es una responsabilidad de conducción de la grey. Claro, nosotros, por ejemplo, en la iglesia, nuestros hermanos ortodoxos tienen un patriarca de Constantinopla. Nosotros leemos en la Biblia que hay patriarcas, el padre Abraham, Isaac, Jacob, fueron patriarcas, fueron líderes dentro de Israel, y por lo tanto, cuando hablamos de patriarca, hablamos de el máximo responsable de una familia o de un grupo humano, que en ese momento la estructura social en ese momento lo hacía un hombre, porque un hombre tomaba las armas, defendía a su familia, tomaba una espada, tenía el vigor o la capacidad física para hacer algunas tareas que la mujer no podía desarrollar. Y si bien es cierto, en ese tiempo la mujer estaba relegada a una situación casi como de una propiedad, con un valor menor frente a un hombre, inclusive las hijas mujeres con un valor menor frente a, a un hijo varón.
pues esa era la realidad social de la época. Eso no sigue siendo hoy en día. Yo me alegré muchísimo por tener un hijo varón, pero también estoy sumamente contento porque tendré una hija mujer y yo me siento pleno con esas dos noticias que la vida y que Dios, principalmente Dios, me ha regalado. Pero ya ese es un momento que cambió hoy mi historia de hoy con la que hubiese podido tener yo como una persona que vivió hace 1000, 2000 años atrás, donde yo estaba envuelto en una sociedad totalmente distinta. Y también habría que recalcar que no todos los casos o no todos los grupos humanos se manejaban de la misma forma. Por lo tanto, el sistema que existe dentro de la iglesia es no un sistema, es una forma de servicio, porque nosotros no tenemos jerarquía, nosotros lo que tenemos es coinonía. Es así, la jerarquía existe dentro de las instituciones y existe dentro de la iglesia, sí, porque es la forma humana sobre la cual nosotros podemos entender cómo manejamos y es la institución o la forma en la cual Dios, Jesucristo, entregó a sus apóstoles para estructurar lo que para él fue su iglesia, para lo que es hoy, para lo que para él hoy sigue siendo su iglesia. Porque darle las llaves a Pedro y establecerlo como piedra para fundar a la iglesia, no lo hizo porque él dijo, bueno, y después ustedes se reúnen ahí y todos opinan por igual. No, Jesús establece una estructura jerárquica sobre la cual se establecieron normas, reglas, se consolidó una doctrina, se organizó un depósito de la fe, se organizó la Sagrada Escritura, porque era una estructura que fue y es funcional de esa manera. Inclusive hay un estudio que no recuerdo el nombre en donde varias compañías han ido a estudiar cómo funciona el Vaticano porque todavía al día de hoy mantener una estructura de la manera en la cual la mantiene el Vaticano es casi imposible para muchas organizaciones que han caído, que han llegado a su desplome. Ya solamente en esta semana hay 4 bancos de Estados Unidos que han tenido que cerrar y han sido intervenidos por los responsables de lo que es el tema bancario en Estados Unidos, porque no han podido, digamos, mantener su estructura. En cambio, la iglesia sí lo mantiene. Y sabemos por qué, es porque es que Dios la sostiene. Pero también esa estructura o esa jerarquía ha tenido sus pecados, por supuesto, porque es humana, porque es pecadora, porque los hombres, las personas fallan, porque las mujeres también han fallado, porque si bien es cierto, se han colocado hombres en lugares importantes de decisión y responsabilidad, pero al final lo que ha demostrado eso no es que el hombre esté mal, también las mujeres han cometido fallas. Eso no lo hace uno más que otro y otro menos que otros, sino porque al hombre le fue concedido una opción de servicio a través de un sacerdocio al estilo de Melquisedec. Y recordemos también, queridos hermanos, que si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, pues la palabra de Dios en el libro de Levi, del Pentateuco, en el Antiguo Testamento, él estableció un sacerdocio de hombres con unas características, que es una prefigura del sacerdocio que hoy vive la Iglesia Católica y del sacerdocio que también, podemos recalcarlo, viven otras denominaciones cristianas, que viven otros grupos católicos muy cercanos a nosotros, que viven la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo. Entonces, ese criticar la razón por qué el hombre sí puede ser sacerdote, yo incluso diría algo importante, no todos los hombres podemos ser sacerdotes, porque se deben tener características casi que únicas para poder vivir el sacerdocio. Eso no es como que yo puedo ser abogado y una mujer puede ser abogada. Eso está totalmente claro. Pero no es que todos los hombres pueden ser sacerdotes. Hay un tema de vocación, hay un tema también de vocación y un tema de espiritualidad. Hay características, hermanos, muy profundas. Y para aquellos que hemos hecho discernimiento vocacional para el sacerdocio, nos hemos encontrado con que muy bonito, pero yo creo que no estoy llamado a este tema, porque de ser así, no tuviésemos una baja en las vocaciones sacerdotales, no tuviésemos unas bajas inclusive en las salidas de los seminarios, y obviamente también hay otros componentes psicológicos que debiese tener una persona para poder ejercer el sacerdocio. Es lo mismo que en el caso de por qué hay mayor cantidad de hombres dedicados a la minería, a los trabajos mineros.
recordemos que de estos mineros de Chile, creo que eran 33 que sacaron, no había ninguna mujer. Yo no vi a ninguna feminista enojada, molesta, porque no. Entierren a 33 mujeres también y saquémoslas porque tienen derecho a la igualdad. Es que el trabajo de minería quizás llame más a los hombres, o es que el trabajo de recoger basura llame más a los hombres, o el trabajo, no sé, de ser camioneros llame más a los hombres. Es así. Pero la iglesia, que es madre y maestra, ha sabido entender que el tema de la estructura ha llamado a los hombres para ser pastores, porque así ha sido inspirada por el Espíritu Santo, porque así y a través de los siglos se han generado espacios para otros tipos de servicios que han sido llamados probablemente exclusivamente para las mujeres, y de eso hablaremos mucho más adelante. Pero a la respuesta de esto es, tú lo llamas jerarquía, para nosotros como católicos es coinonía, y amamos a nuestros pastores y oramos por nuestros pastores, y estamos convencidos de que hoy la visión que nos ha transmitido la iglesia de que el sacerdocio es para los hombres, más que todo es un llamado para los hombres a entregarse en ese servicio. Otro punto importante acá es hablar de la violencia contra las mujeres. La Iglesia Católica nos indica acá, ha sido criticada por no hacer lo suficiente. Esto es bien duro de validar. ¿Cómo así que no ha hecho lo suficiente? Pareciera que no. No ha hecho lo suficiente para abordar la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica y la trata de personas. Muy bien. Sobre este punto, hay una realidad. O sea, la ideología o la corriente puede decir muchas cosas, pero hermanos, nosotros tenemos que sentarnos a analizar cada crítica. Lo malo es que cuando se lanzan este tipo de críticas, suelen ser muy virales en las redes sociales o en cualquier punto, se comienzan como que a generar muchos views, muchos likes, eso comienza a hacer tendencia, y por ser tendencia no quiere decir que sea cierto. Y es ahí donde nosotros como católicos tenemos que comenzar a escudriñar y a ver, ir desmontando. La iglesia no ha hecho lo suficiente. ¿Por qué? Y recordemos, la iglesia ayudó y está ayudando en muchas situaciones de riesgo social a múltiples familias, mujeres de distinta índole, en algunos lugares más que otros. Porque si yo digo que la iglesia no ha hecho lo suficiente, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Quién es iglesia? ¿Solamente el papa, los obispos, los sacerdotes? ¿O es que iglesia somos todos? ¿O es que iglesia también es esa persona que está lanzando la crítica? Porque si iglesia somos todos y la iglesia no ha hecho lo suficiente, por ende, entonces nosotros no estamos haciendo lo suficiente. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a las mujeres en riesgo, a las mujeres que son indefensas, a las mujeres que son maltratadas, a las mujeres que están en una situación difícil de violencia doméstica? ¿Qué más hay que hacer? Ojo, se lo dije al inicio, también nos podemos encontrar con casos en donde, pues definitivamente, un mal consejo, una mala orientación espiritual haya agravado un problema. Claro, eso puede suceder. Reitero, somos humanos. Reitero, a veces Dios hasta los errores los permite para que de ahí nazcan cosas totalmente diferentes. Pero el tema de la ideología, cuando lo contrasta con el magisterio, nos damos cuenta que, y leo algunos puntos acá, que en Mulieris Dignitatem, que es una carta apostólica escrita por el Papa San Juan Pablo II de 1988, se enfoca en la dignidad de la mujer. Pregunta abierta para todos los acá involucrados, a estas 12 personas que me acompañan, estos 12 llamados el día de hoy a hablar del feminismo católico. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos leído al menos una vez la carta Mulieris Dignitatem, que es fácil de buscar en internet? Es fácil de buscar en internet, sencillísimo. Entras al sitio web del Vaticano, la ves, te la descargas en PDF, la imprimes y la puedes leer. Ni siquiera tienes que ir a una librería católica, ahí la puedes conseguir. ¿Cuántos de nosotros la hemos leído? Evangelii Gaudium, Papa Francisco, 2013, habla sobre la violencia, denuncia la violencia de género y llama a la iglesia a luchar contra la discriminación de la mujer. Reciente, 2013. Amoris Leticia, también en el 2016 habla de ese punto, y la Carta de los Obispos de México del 2019. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a revisar ese tema? Y yo creería, queridos hermanos,
que si bien es cierto, hay que entrar en la acción para estar siempre en pro de la defensa de nuestras queridas mujeres, no solamente católicas, las mujeres en cualquier situación de dificultad, pero lo cierto es que si queremos hacer algo, tenemos que también llenarnos de ese conocimiento para poder tener criterios y poder, digámoslo así, defender o apoyar o contrarrestar la violencia de género. Pero yo les digo más, queridos hermanos y hermanas, si uno quiere luchar contra la violencia doméstica o la violencia contra la mujer, hay que empezar a promover familias católicas, hay que empezar a proponer la oración en la casa, a que al menos una vez en la semana se rece el rosario, que tengamos ese tema de rezar con los niños antes de dormir, que tenemos que ir a misa, que tenemos que vivir como cristianos, que no solamente estamos viviendo como cristianos porque los viernes se come pescado o porque ya estamos planificando a qué resort nos vamos en Semana Santa. No, 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 venga, que hay que vivir la fe y que ese niño que yo estoy criando, a esa niña que está por nacer aquí en mi casa, le tengo que enseñar los valores cristianos para que ese niño no sea un violento contra las mujeres y para que esa niña sepa vivir en la dignidad en la cual Dios la ha creado. Entonces yo también tengo responsabilidades de mi propia familia para poder ir generando espacios en donde se respete la dignidad no solamente de la mujer, sino también del hombre. La última crítica es sobre falta de representación. La Iglesia Católica ha sido criticada por no tener suficiente representación de mujeres en puestos de liderazgo y la toma de decisiones, lo que puede limitar la perspectiva y experiencia femenina dentro de la Iglesia. Ahí nos fuimos al traste. Chuzo, Álvaro, pero ahí, ¿qué le podemos nosotros contrarrestar? Chuzo en Panamá, para los que no son de Panamá, quiere decir como vaya, Álvaro. Voy a hablar en esos términos mejor. Discúlpeme por los aspectos acá muy vernaculares de mi tierra. Vaya, Álvaro, entonces aquí la perdimos porque es cierto, el Papa toma decisiones, los obispos toman decisiones, los sacerdotes toman decisiones. Vean, muchachos, yo les puedo decir, el sacerdote puede ser muy bueno, un párroco puede ser muy bueno, pero sin feligresía no mueve nada. El párroco necesita de su grey y del apoyo de todas las personas para poder hacerlo, y muchos sacerdotes tienen a su alrededor una multitud de señoras que son capaces de mover el mundo y somos muy conscientes de eso. También el Santo Padre ha colocado a distintas mujeres en distintos roles. El derecho canónico también ha hecho evaluaciones importantes para que haya más participación, porque claro, antes no se tenía, pero ahí ven acá, no hay ningún problema, vamos a incluirlas. Pero aquí hay algo muy, muy interesante, y es que yo quisiera analizar con ustedes los datos. La gráfica que ustedes ven en pantalla es sumamente curiosa. Fíjense ustedes, en el mundo hay, y esos son datos del año 2022, tenemos 5.363 obispos, que representan el 0.49% de personas consagradas. Esos obispos, ahí está incluido el Papa, los cardenales, ¿verdad? El Colegio Apostólico, todos los obispos del mundo suman 5.363 en el año 2022. Sacerdotes son 410.219 sacerdotes. Los sacerdotes representan el 37.78% de personas consagradas. Religiosos hombres, que ahí entran los diáconos y entran los religiosos, digamos, que hacen vida consagrada, son 50.569. Y religiosas mujeres, que son tanto monjas de clausuras como religiosas, hermanas religiosas, suman 619.546 personas consagradas, dando un total del 57%. Fíjense en la siguiente diapositiva. Si yo agarro las personas consagradas, que las personas consagradas dentro de la iglesia son las que mueven técnicamente muchas cosas. ¿Cómo así? Las personas consagradas trabajan en todos los dicasterios, en distintas parroquias, centros misioneros. Las mujeres ahí toman decisiones porque las hermanas dentro de un centro misionero se encargan de decir qué hay que comer, cómo conseguimos la plata, cómo buscamos que nos ayuden, cómo nosotros nos movemos para que el centro misionero crezca. Ahí nosotros tenemos a EWTN. ¿Eso quién lo decidió? Eso fue una hermana. Esa fue una hermana que se le metió que eso había que hacerlo y se hizo. Santa Teresa de Calcuta, ¿acaso no tuvo valor de decisión?
¿Y qué decide la Santísima Virgen María que le dijo a Jesús, caballero, arrancamos hoy con su vida pública, vamos a hacer hagan lo que él les diga para que tengamos el milagro de las bodas de Caná? Pues si yo agarro a todas las mujeres, es más de la mitad, 57% de toda la población consagrada de la Iglesia Católica son mujeres. Y yo tendría que juntar a los obispos, sacerdotes y religiosos para lograr el 42.94%. Hay mayoría femenina. Y yo no veo a ningún hombre quejándose porque quiere paridad en los temas religiosos. Ojalá se diera, pero no ha resultado, porque es que conocemos y estamos conscientes de cuál es el llamado que Dios nos hace. Entonces, si yo veo, y con esta última gráfica ya estamos terminados, hermanos, y me disculpo porque creo que los números a veces son pesados, pero a mí me interesa desmontar estos temas con datos. Aquí los datos son importantes. Fíjense ustedes que este es una gráfica del año 2022. Esto se publica siempre en el mes de octubre, en el mes de las misiones, porque la iglesia hace con un balance estadístico. Fíjense ustedes que religiosos no sacerdotes. En África, ese 9.188 más 103 significa que hubo un incremento de 103. Fíjense que en África aumentaron en 103 religiosos y religiosas aumentaron en 2.503. En América hubo un descenso de 537 religiosos y fíjense, esto es alarmante. Hubo un decrecimiento en religiosas de menos 4.326 en América. En Asia hubo un aumento de religiosos y hubo un aumento de religiosas muy equiparado. En Europa hubo un aumento de religiosos, pero fíjense, menos 8.852 menos religiosas. En Oceanía hubo un decrecimiento de 67 religiosos y un decrecimiento de religiosas. Curioso que donde la ideología de género y el feminismo tiene su bandera puesta, que es América, Europa y Oceanía, hay decrecimiento. Eso es un dato, eso no es algo que Álvaro esté inventando. Y la estadística de la Iglesia Católica lo representa de esa manera. Hay un cambio, hay algo que no se está ajustando. Pero entendiendo que eso nos afecte, aún que nos afecta, sigue habiendo esperanza, porque esto nos mueve el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha confirmado, hermanos, a través del Santo Padre, de los obispos, de los sacerdotes, que la mujer tiene un papel importantísimo e irreemplazable dentro de la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia no se llama padre y maestro, se autoproclama madre y maestra, porque es que el don de la maternidad para Dios se lo entregó a la humanidad a través de la Santísima Virgen María y a través de la Iglesia, porque entiende que no hay manifestación más sublime de una mujer que es la de darse en el servicio por los demás. Y así lo ha hecho desde el siglo I, así lo ha hecho durante toda la Edad Media, sobre toda la época renacentista, sobre toda la historia moderna y la historia actual. La mujer siempre ha estado al pie de la cruz para seguir dando gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay feminismo católico, queridos hermanos y hermanas. La catolicidad siempre le ha dado el valor que se merece a la mujer. Abro el espacio para consultas, preguntas o inquietudes y podamos compartir las conclusiones de este espacio.